Maitei, Baesa Bapime. Hola, ¿cómo están? Amo Majeta PM Penelia Punaco Arapegua. Ñamba Apota Hina, Ñame Aranduca, Guarani Meguare, Towe, Mocoipa, Mocoivive, Mocoipa, Bojaputebe. Vamos a trabajar en la página 22 y 23 de nuestros libros. Pepe ya recogina peisa. Ñamonguetana Hei, Ñecunaite. Para conversar. Guarani Ñeético Aracae, Oye Hai Upu. Pepe a Manu GPM. Oye Hai Upu, que jesuitas a franciscanos fuera Arapa Uibe, de la época de los jesuitas y franciscanos. Maba Ñepunuga Cueva Hai Guaranime, Hai Cuera Boy Ñepunuga jesuitas franciscanos fueron los primeros en escribir en guaraní. Bae Oye Hai Upuga Guaranime, lo primero que se ha escrito en guaraní es la palabra de Dios. Oye Hai va que de Biblia en Bojasa Guaranime ayer. Manduana para recordar. Ñe Hai Sui Ñe Rusu Guaranime, la prosa en guaraní. Que la prosa es un estilo de escrito de narraciones libres que no están sujetos a licencias poéticas. Upea ya recogina cuento, leyenda, parábola, fábula, novela. Ape ya recogina mava para oñepunuga cueo jaiña nenetame prosa. Tenemos una lista de personas, de autores, escritores y los años en que publicaron algunas de sus obras de prosa en guaraní. Ya con Narciso R. Colmán, Antonio Guas, y entre comillas al lado se encuentran sus obras. A ver, ya recogina Antonio Guas en Diapocue, el idioma guaraní, Carlos Martínez Gámbara en Diapocue, ya recogina Amumbecuta, Abañé, Aupeisa Yajaje Sejina, Gino Trinidad Sanabria, ella reco, Yaneñe Guaranime, Upei Oijina, Rubén Rolandi, Dendiapocue, Opai Shawa, Oñemombe Caso Oñemombe Jaiba Quedagleano, Upei Yahuereco, Papito Franco Rembiasacue, Teo Jaime Merardo José Benítez. Una breve historia, recopilación histórica entonces de los primeros autores de la prosa en guaraní. Upeya recogina, Ñerusuyo Yehai, la característica de estos tipos de textos. Yareñe Punujina Mombeuna, vamos a empezar del cuento. Baea Mombeuna, Mombeuna Oñe Epetein Baea Ñonte. Dajetai y Pupeon Baapoba, Oguereco Petein, Paja y Moahiva. Ha oñe Mombeua Cueca Tuete, Oñe Mojenda Petein Árabe, Japetei Tendape. El cuento entonces es una narración breve que tiene poco personaje, trata de una problemática y tiene un final inesperado. Upeya huele como un morangu, fábula. Fábula es una teimoñera buku o mombehuwa y pupe, oñe epete imba ere añonte ha oje ya pete moñe en buena. La fábula entonces es un texto breve que trata de un solo tema y deja una enseñanza, una moraleja. Upeya huereco caso, ya es una parábola. Ha eumi omombe uva ojo beba ñetewa. Es también una narración de un hecho, también parecido al cuento, ¿verdad? Pero es más realista. Sus personajes son personas reales, problemáticas reales. Parábolas encontraremos en los textos bíblicos. Upeyabre como leyenda. Omombe upe teimba eoikoba kweumaite, ojo beba ñetewa undeje. Y catujino ñeemba, aba, tembiasacue, taba jaambuemba ere. La leyenda es un texto fantástico que explica el origen de las cosas. Por ejemplo, puede tratarse de animales, cómo se originó un animal, una planta, una persona. Upeyare como Beupurusu tembiasa guauhai, novela. Haebetemos Beu y Pucuba Oñe Eje Samba Ere, Coamba Eika tuvo Oñetegua, Oñetegua Undeje. La novela es una narración extensa, están divididas en capítulos y en la cual encontraremos varios personajes y a la vez trata de varias problemáticas.
Con Anki Haipure o Wereko, todos estos tipos de textos tienen dentro de ella. Ñepurumbu, Bute, Japaja. Ñepurumbu sería la introducción. Baepa, Oiko, Ñepuruhame. ¿Qué sucedió o qué sucede en el comienzo? ¿Cómo se introduce? Bute sería el desarrollo. Baepa, Baepa, Oyesha, Ñemumbeua. El desarrollo. Paja, Baepa, Oiko, Opacuevo, Ñemumbeua. ¿Qué terminó? ¿Cómo terminó el final de la narración? Upeya recoten yapona, apeya haita, ko pa umeya haita upeya ye yapuramo peje iba a añetegua. Dentro del espacio entonces vamos a poner la letra A si es algo que va relacionado a nuestro aprendizaje, lo que leímos previamente, o Y si es mentira, yapuram. Upei tenía pona ya recogen el yajama pendecatu purja para ver sus capacidades. Pejai peye por el PTI morangu guaraní. Yeah. Elijo una fábula en guaraní y sintetizo. Apeya jaita pues no pe morangu pei por agua de la fábula van a escribir todo en su comienzo, su introducción, bute, su desarrollo, paja, su final. Ne. Peya pues no peya popa tendría poja pegupi plataforma pica tu jamuesa ñambo papa. Una vez culminada entonces usar la plataforma para su evaluación. Auye tapejasa ponaite